Era una trampa, silenciosa, meticulosa, mortal. Así comenzó la ejecución del grupo musical fugitivo en Reynosa, Tamaulipas. No hubo advertencias, no hubo segundas oportunidades, solo una falsa promesa, una dirección en la colonia Riberas del Río, y un silencio que se tragó las voces, los acordes, los sueños, de 5 jóvenes que solo querían tocar música. El sábado 25 de mayo de 2025 amaneció como un día más para los integrantes del grupo musical fugitivo. Jóvenes entre los 20 y los 30 años, músicos de vocación y necesidad que compartían más que acordes. Una hermandad forjada en escenarios improvisados, fiestas de barrio y salones comunales donde la música era el único lujo. Vivían en Reynosa, Tamaulipas, una ciudad con la sonrisa cortada por la violencia y los silencios impuestos. Aún así, los integrantes del grupo seguían apostando por el arte. Tocaban porque creían que podían vivir de eso, porque pensaban que los narcocorridos, los levantones y la sangre no tenían por qué tocar sus vidas si ellos se mantenían lejos de todo eso. Pero estaban equivocados. Ese día recibieron un mensaje. Era una invitación para tocar en una fiesta privada. El contacto no les pareció extraño. En muchas ocasiones anteriores habían sido contratados por WhatsApp, con apenas un par de llamadas para aclarar el repertorio y confirmar la paga. Lo que les ofrecían ahora sonaba muy bien. Buena paga, transporte incluido, comida para todos y un público selecto que solo quería escuchar música norteña tradicional, nada de corridos. La dirección: una zona conocida como Riberas del Río, un fraccionamiento en los límites urbanos de Reynosa, a medio camino entre la ciudad y la nada. Carlos González, el vocalista del grupo, fue quien leyó en voz alta el mensaje que todos celebraron. Carlos era el rostro de la banda, el que hablaba con los clientes, el que gestionaba los cobros y organizaba los tiempos. Tenía 28 años y una voz que podía llenar una cantina sin micrófono. Él siempre iba al frente, cargando el peso del grupo como si se tratara de su familia. Y en parte lo era. Los demás eran jóvenes como él. Eliud, el bajista, Marco, el acordeonista, Mateo en la batería, Josué en la guitarra y David el percusionista. Se conocían desde hacía años. Habían tocado juntos en quinceañeras, bodas, comuniones y en los peores barrios donde nadie más quería ir. Nunca habían tenido problemas. Nunca. Hasta ese día. Carlos ese sábado tuvo un retraso. Una razón personal, según diría después. Algo que lo hizo demorarse justo lo suficiente como para no alcanzar a sus compañeros antes de que partieran hacia la cita. Ellos salieron como siempre, apurados pero animados, con los instrumentos a cuestas y las voces afinadas. El transporte según el trato estaba incluido y un vehículo particular llegó a recogerlos. Una camioneta gris, sin placas visibles, con vidrios polarizados. Nadie sospechó. En Reynosa todo está polarizado. Los 5 subieron al vehículo sin saber que ese sería su último viaje. Carlos intentó alcanzarlos, pero el tiempo ya no jugaba de su lado. Los llamó. Nadie contestó. Envió mensajes que quedaron sin doble paloma azul. Al principio pensó que simplemente ya estaban tocando. Luego, cuando pasaron las horas, supo que algo iba mal. Muy mal. Lo que ocurrió después es parte de la pesadilla que nadie quiere imaginar. Los músicos nunca llegaron a una fiesta, porque no había ninguna fiesta. La dirección que les dieron conducía a un solar baldío, un terreno sin cercas ni casas, rodeado de monte seco y veredas de tierra. El lugar perfecto para desaparecer sin dejar huella. Allí, según las primeras versiones de los testigos protegidos, fueron interceptados por hombres armados. No hubo advertencia, no hubo reclamos, solo órdenes secas y la frialdad de una condena ya firmada. Los músicos fueron obligados a subir a otro vehículo en el cual se les perdió toda pista. Sus teléfonos dejaron de emitir señal. Sus nombres se volvieron silencio. Carlos, al ver que nadie respondía, comenzó a marcar a las familias. Preguntó si alguien sabía algo. Nadie sabía nada. Empezó a temblar. La ansiedad se convirtió en certeza cuando, horas después, escuchó que la policía había encontrado una camioneta calcinada en un predio de la colonia Aquiles Cerdán. Una zona donde nadie quiere entrar ni de día. Una zona donde los criminales hacen y deshacen. Las imágenes fueron breves, los restos irreconocibles. Pero Carlos supo. Lo supo desde el primer segundo. Eran ellos. Lo que nadie sabía aún, y que solo con el tiempo se iría deshilando, es que esa presentación fue una trampa. Una trampa perfecta, diseñada con precisión, un anzuelo disfrazado de trabajo común, como los que los músicos habían aceptado docenas de veces antes. Esta vez, sin embargo, el cliente no quería música, quería muerte. Carlos se salvó, pero no como un héroe, ni siquiera como un afortunado.
Se salvó porque no llegó a tiempo, porque algo lo demoró, porque no pisó el terreno donde todo terminó. Esa ambivalencia le pesaría desde entonces como una cruz, la de ser el único sobreviviente, y sin quererlo, el último testigo del grupo fugitivo. Carlos González nunca quiso hablar del tema. Durante muchos años, cuando alguien mencionaba el nombre del yunque, se escabullía con cualquier excusa. Su esposa, Julia, pensaba que era porque había tenido una mala experiencia con algún animal salvaje. Los amigos que lo conocían como un hombre serio decían que simplemente no le gustaba recordar los tiempos en los que trabajaba como parte del equipo de prevención de incendios del parque. Pero ninguno conocía la verdadera razón. Ni siquiera su hijo mayor, Daniel, quien lo había acompañado algunas veces a excursiones en las afueras del parque, sabía qué fue lo que su padre presenció aquella noche de octubre de 1994. Solo una vez, en una madrugada fría y lluviosa, después de una larga enfermedad que lo mantuvo postrado en la cama durante semanas, Carlos abrió los ojos con una claridad extraña y le dijo a Julia: «Lo que vi esa noche no era humano». Julia pensó que deliraba por la fiebre. Le apretó la mano, le pasó un paño húmedo por la frente y le pidió que descansara. Pero la mirada en los ojos de Carlos, ese brillo cristalino que parecía suplicar ser creído, jamás la olvidaría. Todo ocurrió el 14 de octubre de 1994. Carlos era entonces un joven de 35 años, atlético, disciplinado, trabajador. Tenía ya casi 10 años en el cuerpo de guardabosques del Parque Nacional El Yunque. Había visto de todo: excursionistas heridos, incendios incipientes por fogatas mal apagadas, alucinados buscando los portales dimensionales que decían los conspiracionistas que existían entre los helechos gigantes. Pero nunca, jamás, nada como lo que sucedió aquella noche. Lo llamaron a las 9:30 de la noche. Su compañero de turno, Joaquín Méndez, no había regresado de su patrullaje en la zona este, en la vereda La Mina. Era un trayecto corto, que debía tomarle entre 45 y 60 minutos. Llevaba fuera casi 2 horas. Y lo peor, no respondía a la radio. La central ya había intentado contactarlo 3 veces. Carlos preparó su equipo sin decir una palabra. Linterna de cabeza, radio, machete, agua, su chaqueta impermeable. El cielo estaba nublado y una fina lluvia comenzaba a caer. Entró al bosque sin esperar refuerzos. A medida que se adentraba en el sendero, la oscuridad se volvía más profunda. Las luces del poblado y de la estación de guardabosques desaparecieron por completo. Solo quedaba el sonido monótono de la lluvia golpeando las hojas y de vez en cuando el chirrido agudo de algún coquí. Caminó durante unos 15 minutos hasta que encontró la bicicleta de Joaquín tirada a un lado del camino. Tenía la llanta trasera reventada y las luces apagadas. Eso fue lo primero raro. Joaquín nunca andaba sin su linterna encendida. Carlos la recogió y gritó el nombre de su amigo. Silencio. Solo los árboles respondiendo con ese rumor milenario de ramas frotándose. Decidió seguir el rastro. A los pocos metros vio pisadas en el barro. Primero de botas. Luego miró unos pasos más adelante, algo más extraño. Marcas más profundas, irregulares, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado. El corazón de Carlos empezó a latir más rápido. Se arrodilló. Miró con atención. Era una marca en zigzag, interrumpida por pequeños montículos, como si se tratara de un cuerpo siendo jalado de los pies. Pero no había sangre, no había signos de lucha, solo el fango removido. Siguió adelante, ahora más alerta. El bosque parecía más cerrado de lo normal. Las ramas colgaban pesadas y bajas, como si quisieran impedirle el paso. Carlos cortaba con su machete en silencio, sin dejar de mirar hacia todos lados. Fue entonces cuando vio la primera señal. Colgada de una rama baja, una mochila. Era la de Joaquín. Estaba abierta, mojada, pero intacta. Dentro encontró su cuaderno, su termo vacío y un papel escrito a mano con bolígrafo azul. No lo recordaba de antes. Lo sacó y lo leyó bajo la linterna. La tinta estaba corrida por la humedad, pero se leía: no sigas la voz, no respondas, no lo mires. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Apretó el papel con fuerza y lo guardó. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuchó, a lo lejos, una voz. Una voz muy parecida a la de Joaquín. «Carlos, ayúdame». La sangre se le heló. La voz no venía de la dirección del sendero. Venía desde dentro del bosque hacia donde el terreno se volvía empinado y húmedo, lleno de raíces retorcidas. Una zona donde ningún guardabosques debía entrar de noche. Carlos gritó: «Joaquín, ¿dónde estás?». Pero la voz no respondió. En su lugar volvió a sonar: «Carlos, por favor, ven». Era idéntica, pero algo no cuadraba. El tono, la entonación. Parecía
vacía, como una grabación mal hecha. Carlos sintió que algo no estaba bien, pero la lealtad era más fuerte que el miedo. Apretó el machete, encendió su linterna de mano y avanzó fuera del sendero. Caminó por al menos 20 minutos entre raíces, ramas y barro. Y luego, el olor. Una peste a carne podrida, a humedad vieja, a sangre seca. Carlos se detuvo. Frente a él, colgando de un árbol como un trapo viejo, estaba Joaquín. Desnudo, con los ojos abiertos, completamente seco, como si algo le hubiese chupado hasta la última gota de agua del cuerpo. Carlos vomitó. Retrocedió. Pero entonces escuchó algo más. Una risa, muy baja, no humana. Apuntó la linterna hacia los árboles y lo vio. No supo describirlo después. Solo decía que medía más de 2 metros, que tenía brazos larguísimos y piel húmeda, casi translúcida, que sus ojos eran negros, como 2 pozos sin fondo, y que su boca no tenía labios, solo dientes, filosos, y que no caminaba, flotaba entre los árboles como una sombra acuosa. Carlos corrió. No recuerda cómo, solo que no miró atrás. No respondió a las voces que seguían llamándolo por su nombre. Corrió hasta que cayó, y despertó, y a la mañana siguiente, en el borde del sendero cubierto de barro y hojas, temblando como un niño. Cuando volvió a la estación no dijo nada, solo entregó el papel mojado. Las autoridades encontraron el cuerpo de Joaquín días después. Dijeron que había muerto por deshidratación y un accidente, que se cayó, se golpeó y se perdió. Nada más. Carlos no desmintió la versión, pero esa noche dejó el turno nocturno, y 2 años después renunció. Años después, cuando Carlos enfermó gravemente, pidió ver en mí a su hijo Daniel. Le entregó una caja de madera. Dentro había un dibujo, una figura alargada sin rostro con ramas saliendo de la espalda. Debajo, con su letra firme, escribió: «No es la selva lo que atrapa y tú a la gente, es lo que vive dentro de ella». Daniel jamás entendió por completo esa frase, pero desde aquel día, cada vez que escucha el canto de los coquís en la noche, apaga la luz y reza en silencio. Y nunca, jamás, ha puesto un pie en el yunque. Desde que era pequeña, Camila Reyes escuchaba historias sobre el yunque. Su abuela decía que el bosque tenía alma, que no era solo árboles, lluvia y animales, sino algo más. Algo que observaba, algo que escogía a quién dejar entrar y a quién nunca dejar salir. Pero Camila era científica. Creía en datos, en pruebas, en observación empírica. Su campo era la biología tropical y había estudiado años para obtener una beca que finalmente la llevaría a Puerto Rico a trabajar precisamente en el corazón del místico bosque del Yunque. Llegó a la estación de investigación en abril del 2023. Joven, decidida, con su cuaderno de campo, su laptop llena de mapas topográficos y una lista de especies de anfibios que debía monitorear. Le habían asignado un pequeño refugio dentro del parque, cerca de la quebrada Juan Diego. Aislado pero con buena señal de radio. Ideal para su investigación. Los primeros días fueron tranquilos. El bosque la fascinaba. Era denso, húmedo, rebosante de sonidos. El canto de los coquís, el crujido de ramas, el rumor constante del agua deslizándose entre las piedras. Pero también notó otras cosas. Cosas que no aparecían en los manuales. En la segunda noche, mientras anotaba observaciones en su bitácora, escuchó pasos afuera de la cabaña. Pensó que podía ser algún animal. Cuando salió, linterna en mano, no vio nada, salvo marcas de pisadas humanas en el barro, descalzas, alargadas. No pertenecían a ninguno de los demás investigadores. Ella lo comprobó, y nadie debía estar en esa zona. A la mañana siguiente encontró en la puerta una piedra, lisa, negra. En su parte inferior tenía tallado un símbolo en espiral, apenas visible. Camila no creía en lo paranormal, pero aquello la inquietó. Tomó una foto, anotó el hallazgo y la guardó en una bolsa sellada. Los días siguientes fueron más extraños aún. Cada noche a las 2:17 de la mañana algo golpeaba suavemente la ventana. Siempre a esa hora. Siempre 3 golpes. El primero sordo, el segundo más fuerte, el tercero seco y claro. Salía con la linterna, rodeaba la cabaña y no veía nada. Solo el silencio húmedo del bosque. Una tarde, en plena recolección de muestras, encontró un árbol con marcas. No de machete ni de animal. Eran rasguños, verticales, profundos, y lo más extraño era que la corteza parecía quemada, como si las uñas de quien o lo que lo arañó estuvieran al rojo vivo. Esa misma noche, al revisar las grabaciones de su cámara de movimiento que había colocado en el sendero para monitorear a los anfibios, notó algo inquietante.
A las 3:42 de la mañana, una figura pasó caminando frente al lente. No tenía forma clara, alta, encorvada. La imagen se distorsionó justo en ese momento, pero al ralentizar el vídeo logró ver lo siguiente. La figura se detenía, giraba hacia la cámara y sonreía. Una sonrisa grotesca, amplísima, dientes que no eran dientes, filamentos, como espinas o púas blancas. Con esto concluimos. Gracias por ver el vídeo. Adiós.